Están siendo noticia desde hace tiempo en lo negativo, pero estos días parecen llegar novedades que pueden dar oxígeno a un Talgo que necesita, como el comer, pasar página. Una fabricante que está en conversaciones para vender 20 trenes de alta velocidad a Arabia Saudí por un valor de 700 millones. Un consorcio encargado de la línea de alta velocidad entre Medina y La Meca que necesita ampliar su flota de trenes para una línea que es un completo éxito. De hecho, transporta a más viajeros que la Madrid-Barcelona y donde sus trenes, unos Abril distintos a los que estamos viendo por vías españolas plagados de problemas, parecen estar dando el 100%. Hablamos de un suministro extra de 20 trenes del mismo modelo que ya opera en el territorio arábigo, al considerarse una extensión del pedido original, una ampliación de material rodante necesaria y que al ser del mismo tren sería más sencillo y rápido que buscar otro fabricante, aunque todavía no está confirmado por completo. De hecho, en el pasado septiembre de 2023, el consorcio que gestiona esta línea contactó con Talgo reconociendo su interés por ejercer sus opciones de compra debido al aumento de la demanda de viajeros. Una ampliación del pedido firmado en 2012 entre ambas partes que ascendió a 1.600 millones de euros por los trenes y su mantenimiento durante 12 años. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Evidentemente, este posible pedido llegaría en un momento crucial para Talgo. A vueltas todavía con su venta a Magyar Wagon, que parece confirmarse a cada día que pasa, aunque todavía no se haya concretado, y en mitad de una tormenta de críticas por su Abril español, que no para de dar disgustos y que le ha valido la reprobación pública tanto de Renfe como del ministro Óscar Puente. Un borrón duro en la imagen de la fabricante que necesita pasar página cuanto antes, y eso podría ser el pedido saudí, que constaría de 20 trenes por un valor de 700 millones, a unos 35 millones por unidad, si bien todavía no se ha llegado al acuerdo total entre partes. Un detalle clave en la operación sería que la elección del Talgo 350 SRO como modelo de tren, similar a la serie 112 de Renfe, aunque denominada Abril, permitiría reducir los plazos de su puesta en servicio al no tener que pasar por un proceso de homologación desde cero, lo cual favorece claramente a Talgo. Unas unidades que contaban con tracción y buggies suministrados por Bombardier, ahora Alstom. Fabricados entre 2014 y 2018, un pedido de 35 unidades y un tren VIP destinado a la familia real saudí, que además era híbrido, es decir, eléctrico y diésel, capaces de alcanzar los 300 km/h y con 417 plazas. Todo para una línea que sigue sorprendiendo por sus números, tras un 2023 donde la Medina-La Meca transportó a casi 7 millones de viajeros, su récord histórico, y que en 2024 parece que se va a superar, y que curiosamente se convirtió en la segunda ruta más exitosa bajo operación de Renfe. Aparte de Arabia, Talgo está enfocada en lograr varios contratos, especialmente en Europa Occidental, Central y del Este, con Le Train o incluso Alsa Ecorail o Irio como posibles nuevos clientes, si bien el problemón que está suponiendo el Abril español puede suponer un duro revés a esas aspiraciones, sin olvidar que el mercado saudí puede ser clave en los próximos años, ya que el país será sede del Mundial de Fútbol de 2034 y todo apunta a que tratará de construir más líneas de alta velocidad entre algunas de las principales ciudades y sedes de dicho campeonato, y donde Talgo, con su experiencia en el desierto, puede salir muy bien parada. Más allá de esto, los continuos problemas con el Abril están afeando a una marca que ve cómo está siendo noticia día sí y día también por incidencias que se acumulan y que pueden hacer peligrar varios concursos para suministros del que debía ser su tren estrella. Tanto es así que ya se habla directamente de que este modelo de tren puede estar siendo el principal obstáculo de Renfe para llegar a París, y que sus pruebas en suelo galo, en marcha desde hace varios meses, se están complicando más de
lo esperado, como sucedió en España. Una Renfe que parece haberse hartado de este tren y que ya no disimula y podría pedir una compensación económica multimillonaria por los fallos de un tren que veremos en qué acaba y del que seguiremos pendientes, así como del futuro de un Atalgo que no pasa por su mejor momento, pero que ojalá recupere la buena forma, pues no podemos olvidar que su mala imagen actual también es mala imagen para la alta velocidad española. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.